Agradecemos profundamente la presencia del doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que nos acompaña esta mañana, porque hay que compartir con una persona como el doctor Subero lo que está pasando en nuestro sistema de justicia. Magistrado, a uno le da la impresión que después del proceso de reforma que se inició en el 94, noticias como la que han estado saliendo en el último año con casos de corrupción entre los jueces tan evidentes, serían, si no imposibles, muy distantes. Desde fuera, ¿cómo usted ve qué es lo que ha pasado en el sistema de justicia dominicana, que después que aparentemente avanzamos, hemos involucionado? Mire, buenos días. A mi modo de ver, yo creo que dejaron de funcionar los mecanismos de control que internamente el Poder Judicial había implementado. Porque el último proceso que se inició, que fue de la implementación del sistema de integridad institucional, contiene una serie de pautas mínimas y un régimen de consecuencias muy serio. Régimen de consecuencias que no solamente se premiaba, sino también se sancionaba ejemplarmente. Entonces yo creo, y así lo he manifestado en varias ocasiones, de una u otra manera esos órganos de control a lo interno del Poder Judicial dejaron de funcionar, lo que trajo como consecuencia que los jueces de una manera o de otra se vieran menos, no vigilados, pero menos supervisados, y lógicamente la tentación, tanto de los abogados como de los propios clientes de los abogados, posiblemente trajeron esos frutos, esas consecuencias que todos conocemos. Usted prácticamente se refiere a una especie de departamento de asuntos internos de la misma Suprema Corte de Justicia, que fiscalizaba los ingresos, la manera como vivían los jueces, el nivel de gastos que se tenía, la compra de un apartamento, de un carro. Todo eso se monitoreaba y se establecía un parámetro entre cuánto gana y cuánto gasta. Exactamente. Internamente existía, y fue una iniciativa de nosotros, porque no existía en esa época la ley de carrera judicial, la inspectoría judicial. Luego se cambió y se puso el nombre de auditoría judicial, pero exactamente lo mismo. ¿Cuál era el propósito? Era un departamento que tenía por función y misión exclusivamente recoger las quejas que se recibían de diferentes sectores de la sociedad, y en ese sentido entonces actuaba, se apoderaba, principalmente el presidente de la Suprema apoderaba al Departamento de Inspectoría Judicial, iniciaba las pesquisas del lugar, y muchas veces se comprobaba que el juez había incrementado su patrimonio que no iba en equivalencia con los ingresos que tenía. Ya inmediatamente el juez entraba en sospecha. Pero independientemente de eso también, siempre teníamos muy presente que habían sentencias que eran tan evidentes que no tenían razón de ser, que evidenciaba que detrás de esa sentencia podía haber un elemento extraño. Yo incluso en varias ocasiones manifesté que de haberse mantenido esa estructura, ese modelo de gestión que nosotros instalamos, yo creo que posiblemente no hubiésemos llegado a tener las consecuencias de hoy en día. Pero hay gente que entiende que parte del problema que tenemos ahora, porque como digo, todos reconocimos avance a partir de 1994-96 con las reformas políticas, que uno de los temas fundamentales es el económico. La semana pasada los jueces hicieron un pronunciamiento que a uno le sorprendió, porque la movilización que era de todo el sistema de justicia fue rechazada por el presidente de la Suprema Corte. Vamos a pedirle al director que nos ponga lo que dijo el magistrado Germán la jornada antes de esa protesta. Tiene que ser institucional, porque el juez tiene una misión sagrada, y esa misión sagrada no le puede hacer desaparecer esa realidad que envuelve lo que es el concepto de justicia, que es un concepto muy sagrado. Yo no concibo a un juez luchando en la calle. ¿Y de qué manera podrían demandar ese aumento? Vía institucional. Y el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, está haciendo las gestiones para que vía institucional
se le acuerden lo que le corresponde. Y el que se atreva a desafiar esas directrices. ¿Usted desautorizó esa protesta? El que se atreva a desafiar. No es que yo no esté de acuerdo con que se reclame, es porque la reclamación es legítima. Es la forma que no puede ser en la calle, porque un juez no puede ser concebido como una persona cualquiera, levantando los brazos, tirando gritos y arrastrando la toga en la calle. Bueno, ahí eso fue lo que dijo Mariano Germán. Los jueces no levantaron los brazos, sino que hicieron... Levantaron la voz. Levantaron la voz y levantaron la voz con preocupaciones muy evidentes, como la falta de presupuesto, la cantidad de juzgados que no han podido abrir por falta de presupuesto, el propio ingreso del juez. Desde su perspectiva, ¿cómo enfrentar este tema? Mire, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a mi modo de ver, no es que tenga una posición contraria a la de los jueces. Yo creo que le ha dado una respuesta institucional, no podía decir otra cosa, desde el punto de vista de su condición de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, fíjense ustedes que durante los 14 años y medio que yo presidí la Suprema Corte de Justicia, nunca hubo un movimiento a lo interno del Poder Judicial donde los jueces apoyaran la posición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que año tras año venía abogando por el aumento del presupuesto, porque nunca se cumplió con el 2.66% que establece la ley. No se han creado nuevos tribunales. Existen la misma cantidad de tribunales que nosotros dejamos. El presupuesto del Poder Judicial siempre ha sido un presupuesto escaso. Yo creo... sin menoscabo de la importancia que tienen los recursos económicos. Yo creo que el problema no está solamente en la carencia de un mayor presupuesto del Poder Judicial. No es la primera vez que los jueces protestan. Hay que recordar que más o menos a principios del año 1997 se inició por La Vega y por Santiago uno de los movimientos más poderoso de protestas, incluso hubo una huelga muy prolongada de jueces. Sin embargo, durante los 14 años y medio de mi presidencia nunca se produjo un movimiento de esa naturaleza. Lo cierto es que el Poder Judicial requiere mayor presupuesto para poder seguir desempeñando su función. Pero ya la ley establece claramente que un 2.66%. ¿Cómo llevar al Estado su propia legalidad de cumplir con esa parte? Ya lo contempla la ley. Cumpliendo con la ley. Lo que pasa es que nadie... Porque no hay mecanismo coercitivo ni de presión que lo puedan hacer. Mire, mi querido Franklin, y alta gracia, absolutamente nadie en el país desea ni quiere un Poder Judicial independiente. Y una de las cosas que logra la independencia del Poder Judicial son los recursos económicos. Es una forma de los sectores de poder de ahogar en cierta medida la independencia de los jueces. El Poder Judicial es un poder, teóricamente, pero es como un vehículo de calidad, un vehículo caro sin gasolina. No puede arrancar sin combustible porque no hay recursos económicos para ponerlo a caminar. Entonces, solamente si aquí hubiese sistemas realmente, si este fuera un país institucionalizado, donde las instituciones funcionaran, donde hubiera un régimen de consecuencia efectivo, se le diera cumplimiento a lo que establece la ley. ¿Qué ha pasado con el no cumplimiento de la ley? Que siempre el Poder Ejecutivo ha tenido una mayoría congresional que le ha llevado la corriente al Poder Ejecutivo. Yo quiero decirles que la única vez que se acercó un poco a ese 2.66% fue cuando las cámaras legislativas estaban en manos de la oposición. Andrés Bautista, presidente del Senado, y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y Jorge Suberoiza, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y nosotros tres establecimos una alianza estratégica y acorralamos al gobierno de Leonel Fernández y se consiguió una partida presupuestaria que había sido la más alta que se había logrado y creo que la más alta que se ha logrado en la actualidad. O sea, significa que el sector político desde el área gubernamental y el área del Congreso no hay interés en que el Poder Judicial funcione como debe ser. Lo que usted ha dicho es de primera plana. Usted está diciendo que los poderes de República Dominicana no le interesa que la justicia funcione. Ni les interesa ni les conviene. Agreguemos eso. ¿Por qué?
Porque un poder judicial independiente, por ejemplo, como el caso que yo presidí, no le conviene absolutamente al sector de poder. Porque aquí tenemos la mala costumbre siempre de tener o querer tener un juez a quien tocar la puerta al momento que se presenta un problema. Ese es puro y simplemente Pero la parecería realidad. que el Estado se sintió complacido con aquella decisión de la Sumlan en aquel momento, se sintió satisfecho, complacido. Bueno, tan satisfecho se sintió Leonel Fernández que no asistió ese mismo año al Día del Poder Judicial por primera vez en 14 años y medio. Y por primera vez comenzó una campaña de defender su posición. O sea, fíjese la satisfacción que alcanzó y que le costó al presidente de la Suprema Corte la salida de esa posición. O sea, que fíjese lo satisfecho que quedó Leonel Fernández. Hoy se publica en los diarios el anuncio de una serie de organizaciones lideradas por las más importantes corporaciones empresariales que están buscando un proceso de apuntalamiento institucional en el país, que una de las cosas que aborda es la justicia. El país está obligado en los próximos meses a la selección de nuevos miembros de algunas cortes. ¿Qué implicaciones tiene para usted? ¿Cómo usted ve que el sector empresarial e importantes organizaciones de la sociedad civil expresen su preocupación lanzando esta iniciativa? Bueno, eso manifiesta realmente la idea de que usted dice de la gran preocupación que hay desde el punto de vista institucional. Ese movimiento se renueva ahora porque ya existió con anterioridad al año 1997. La reforma constitucional o la reforma judicial, la constitucional fue en el 94, pero la reforma judicial del 97 fue fruto precisamente de esas mismas fuerzas vivas, esos mismos grupos que entendieron que el Poder Judicial requería de una reforma. Por eso se produjo. O sea, la reforma judicial del 97 se produjo pura y simplemente porque la fuerza política de la nación estuvieron de acuerdo y la fuerza productiva. El capital se sintió en cierta medida en peligro porque no había una independencia del Poder Judicial. Por eso fue tan exitosa la reforma, esa primera ola de reforma judicial, que se quedó trunca con la salida abrupta de prácticamente toda la Suprema Corte de Justicia en diciembre del año 2011. O sea, mueve a reflexión de que los sectores sociales, económicos, hayan confluido en un propósito común de que realmente se institucionalice el país. O sea, es una idea de que realmente hay una gran preocupación de que las cosas se reencuentren otra vez con la institucionalidad. ¿Usted cree que el PLD ha apostado al debilitamiento del sistema de justicia? Yo creo que miren, vamos a reconocerle a Leonel Fernández que fue el gran impulsador de la reforma de 1997. Si Leonel Fernández no hubiera sido presidente de la República, la reforma del 97 no se inicia. Pero él era presidente de la República y usted mismo lo ha citado con un Congreso opositor durante ese proceso. Sin embargo, no obstante, ese Congreso opositor llevó a cabo la reforma judicial, lo impulsó y la mantuvo hasta que él entendió que no le convenía ya en el último tramo. O sea, tenemos que reconocerle a Leonel Fernández el gran impulsador de la reforma judicial. No creo que en otras circunstancias se hubiera dado. Además, eso no quiere decir que no encontró apoyo. Se vio forzado precisamente por una sociedad civil muy activa, con un liderazgo político muy activo. Recuerde que en el 97 el liderazgo nacional estaba prácticamente intacto, los grandes líderes. Sí. Pero los sindicatos existían con mucha fuerza, las asociaciones existían con mucha fuerza. Hoy en día carecemos prácticamente de todo, de liderazgo en todos los sentidos. Okay, doctor Subero, el Consejo del Poder Judicial debe reunirse para renovar, ratificar o modificar en cierta forma la estructura que aparenta no tener equilibrio de las altas cortes y el Poder Judicial. ¿Qué puede esperar la ciudadanía, la población, la sociedad toda de lo que pueda suceder cuando ya se comenzaron a sugerir los que van a presidir el Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo junto con el Procurador? ¿Qué se puede esperar que pase ahí? Lo que le convenga a los partidos políticos que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Olvídense que lo que va a ocurrir aquí pura y simplemente es lo que los partidos políticos decidan, lo que les convenga, el que tenga mayoría o el que tenga representación. En este caso ya es más heterogénea la composición del Consejo Nacional de la Magistratura porque hay partidos de la oposición.
Pero no nos hagamos ilusiones. No nos hagamos ilusiones, aquí los partidos políticos van a actuar y la función de un partido político es llegar al poder y después que están en el poder mantenerse en el poder. Pues esos partidos políticos que se dicen de oposición, aunque no son mayoría, tienen un poder determinante, en algún momento su voto puede hacer depender lo que pase y lo que no pase. Ellos lo saben. No sé si estarán conscientes del poder que tienen, lo que pasa es que están en minoría. Están en minoría. Las fuerzas políticas en la República Dominicana mueven todo. Y se producen los cambios en la medida de que los intereses de esa fuerza política les convengan o no les convengan. Eso es una realidad que no podemos ocultar. ¿Hasta dónde puede las situaciones que se están generando ahora, más allá de los mismos partidos políticos? Personalmente yo creo que la población no tiene por qué tener expectativas. Ya el PLD en el pasado proceso escogió desde el gobierno quiénes iban a ser los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y poniendo a sus aliados como opositores. Y con esa expectativa le da la impresión a uno de que no puede haber ningún cambio y que no puede generarse ninguna expectativa, pero usted acaba de decir hace un rato que las circunstancias que provocaron la reforma del 97 parece que se están dando ahora. Sí, las circunstancias sí, pero menos liderazgo. Y la voluntad de hacer las cosas que existían en el 97 y en la actualidad. Danilo no tiene la voluntad que tuvo Leonel en ese momento. Tiene la voluntad, pero posiblemente no tenga el poder de hacerlo. Pero tiene más poder que nadie, doctor. Pero cuando hablo Danilo Medina es el hombre más poderoso sí, que ha tenido la República. Pero recuerde que el presidente Medina no es abogado. Nunca ha ejercido la profesión de abogado porque no lo es. Leonel Fernández llegó prácticamente a la presidencia todavía siendo abogado de oficio. Desde la academia. Conocía la problemática, conocía los problemas, las crisis en que se encontraba el Poder Judicial. No es el caso del presidente Medina. Antes, fíjense ustedes que con anterioridad al año 1997, en todos los programas políticos de los partidos políticos, estaba en agenda la reforma judicial. Durante 14 años y medio, eso se sacó de agenda. Nadie habló. Ahora es que se viene a hablar de reforma judicial de nuevo. Pero nadie habló, ni la sociedad civil, ni los partidos políticos, ni las asociaciones empresariales hablaron de reforma judicial durante todo ese tiempo. Ahora, ¿está Danilo Medina consciente de que se necesitan esos cambios? Nunca lo he conversado con él, nunca me han preguntado. Yo he tenido la ventaja que durante todo este proceso a mí absolutamente nadie me ha preguntado qué yo opino de una cosa o qué yo opino de lo otro. Allá ellos que hagan lo que entiendan. La opinión del señor Canto parecería como el grito de Montesino, un grito solitario ahí en el alta mar. ¿Qué usted cree de lo que él dijo de la crisis política, la crisis institucional que hay en la República Dominicana? Bueno, yo creo que realmente aquí hay una crisis de la institucionalidad. Aquí las instituciones no funcionan. Aquí no funcionan los órganos de control del Estado, no funciona la Cámara de Cuentas, no funciona el Senado de la República, no funciona la Cámara de Diputados. Cuando él se refiere a esa crisis, lógicamente está acentuando en esas instituciones. O sea, nosotros requerimos realmente de una modificación profunda, pero sobre todas las cosas, de pensar como cuerpo, de ese sentido de pertenencia y ese compromiso institucional que nos está faltando. Yo, por ejemplo, he alabado mucho y lo veo con muy buena esperanza esa cumbre del Poder Judicial, pura y simplemente para oír, porque hay que recordar que en el año 2000, conjuntamente con Participación Ciudadana, el Poder Judicial inició una consulta pública a nivel nacional para ver qué era lo que pensaba y qué quería la gente del Poder Judicial. De ahí salió la segunda conferencia del Poder Judicial, donde se sirvió de insumo todos esos resultados de la consulta y se produjo la misión, la visión y los valores del Poder Judicial. O sea que yo creo que por primera vez los jueces están pensando realmente con un sentimiento de cuerpo a través de esa cumbre, aunque esa cumbre lo único que va a conducir, pura y simplemente es que el Poder Judicial o lo interno sepa, que conozca qué es lo que está pensando la gente desde fuera. Sí, pero la percepción que uno tiene es que dentro del sistema hay dos niveles. Cuando uno oye al presidente de la Suprema Corte y cuando uno oye el planteamiento que hicieron los jueces la semana pasada, da la impresión de que viven en mundos diferentes.
Vamos a oír lo que dicen los jueces, que está ahí, estuvieron aquí un par de jueces. Doctora Isis Muñiz y otro de San Y Francisco. para que usted oiga lo que ellos dijeron aquí. ¿Cómo pueden ustedes vivir en un país donde las leyes casi se cumplen? Sí. Casi se cumplen, ¿no? Las leyes deben cumplirse. Una de las cuestiones por las que se creó el Consejo del Poder Judicial era para que los jueces superiores, los que juzgan mis decisiones, también me juzguen a mí. Porque entonces no habría independencia interna del juez que está debajo respecto del que conoce. Si yo decido si te traslado, si yo decido si permaneces o no en el puesto, no tienes independencia. El Poder Judicial tiene más de 133 locales de alquiler y solamente queda un 3.3% para las inversiones y programas de desarrollo. Eso ha impedido, por ejemplo, que más de 98 tribunales que están creados por ley hayan podido ser puestos en funcionamiento. No se trata simplemente de dinero. Nosotros estamos hablando de la capacidad de autodeterminación, de la libertad de acción para elaborar su presupuesto y programar su ejecución de manera tal que en un momento determinado el Poder Ejecutivo, utilizando el presupuesto como mecanismo de presión, pueda tener algún tipo de injerencia. Bueno, eso lo dijeron estos jueces que estuvieron con nosotros la semana pasada. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito con el doctor Jorge Suberois.